Vamos a arrancar. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar que organizamos desde CPA junto con Cineverse. Mi nombre es Simón Weisrup, soy gerente senior del área de consultoría. Como ustedes ya saben, algunos de ustedes y los que no, venimos trabajando desde hace un tiempo a la fecha en todo el tema de transformación digital para todos los sectores de actividad. Específicamente yo estoy enfocado en todo lo que es el sector financiero, y bueno, hoy le vamos a hablar de lo que tiene que ver con las transacciones digitales, pero sobre todo cómo proteger esas transacciones digitales, y lógicamente enmarcado en lo que es la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo. Junto a mí vamos a presentar, junto a Cineverse, que vamos a presentar, es una empresa de software líder en servicios de tecnología para telecomunicaciones. Junto a mí van a estar Leonardo Saucedo, vicepresidente de ventas de Cineverse, y Darío Buchazo, director Portfolio Market Development, también de Cineverse. Bien. Una cosa que les quiero recordar, que organizamos en CPA, es el ciclo de charlas digitales, de presentaciones digitales. Algunas de ellas quizás ustedes no pudieron participar, pero si quieren repaso bien cortito la agenda de lo que fue, y quizás bajo demanda a demanda de ustedes le podemos enviar las grabaciones. Ya tuvimos una charla de cómo adaptar la experiencia de cliente en tiempos de COVID, relacionado al tema de experiencia de cliente, design thinking, etc. Una este martes pasado de teletrabajo, el reto de cómo liderar el trabajo desde casa, rumbo a la nueva normalidad. Bueno, la presente, la de hoy, y vamos a tener dos más, que es cómo gestionar los impuestos en tiempos de COVID, y una charla económica de un pterodáctilo negro, 2020 será el peor año desde la Gran Depresión, disculpen. Es una charla de corte económico. Luego vamos a lanzar un segundo ciclo de charlas referentes a e-commerce, robotización y analytics. Este ciclo de charlas está enfocado a todo el mercado y a todos nuestros clientes para justamente ver qué nuevas problemáticas y cómo acompañarlos en referencia a esta crisis. Pero bien, para ya comenzar con la introducción, la estructura va a ser, yo voy a dar una introducción, perdonen, que ahí están saltando algunos, que ya lo había cerrado, pero mil disculpas, es lo que pasa en estas webinars online, con otras aplicaciones. Bueno, como les decía, en la charla de hoy la vamos a enfocar justamente en cómo asegurar las transacciones digitales de nuestros clientes. Es decir, que no solamente importan los canales digitales que tengamos para llegar a nuestros clientes en este tiempo de crisis, sino así cómo asegurar los mismos. Por eso nos vamos a enfocar en dos temas: en cómo proteger la identidad digital, por un lado de nuestro cliente, es decir, algunos datos críticos del cliente. Por otro lado, esa identidad digital, cómo, o sea, en base a esa identidad digital que nos intercambiamos información con el cliente, cómo proteger ese intercambio de información entre nosotros y nuestros clientes. Todo este tema de la transformación digital que venimos trabajando desde CPA, lo vemos en Uruguay, está impulsado básicamente por dos motores grandes, o bueno, por varios motivos, pero básicamente lo vemos por dos lados. Por un lado, la necesidad de las empresas de hacer más eficientes sus servicios, dar una buena experiencia de cliente, y a su vez también recopilar datos comportamentales de nuestros clientes que permitan retroalimentar nuestros canales digitales como para poder ofrecer una experiencia aún mejor. Pero todo esto se sustenta, y por eso la importancia de esta charla, se sustenta en la seguridad que tengamos por atrás de todos esos onboarding digitales, esos canales, esas apps, esas aplicaciones web, etc. Lo que vemos también que en distintas áreas de la sociedad uruguaya hoy en día ya tenemos, y en nuestra vida personal ya tenemos varias aplicaciones digitales que hoy
con naturaleza ya las utilizamos. Por ejemplo, e-commerce, venta y compra de servicios y de bienes, pagos de servicios, bueno, ni que hablar de transferencias bancarias y transferencias de dinero a través de bancos o de fintech. También tenemos todo lo que es los trámites en línea del gobierno, ¿sí? Después algo también no menos importante es, por ejemplo, el tema de la historia clínica electrónica. Hoy en día el gobierno ya está estudiando 2 proyectos de ley, como ustedes saben, por esta realidad que se disparó y se aceleró, de teletrabajo y telemedicina, con lo cual ahí tenemos también muchos datos sensibles personales, de trabajo ni que hablar, pero también temas de salud personales en los cuales intercambiamos información con nuestros prestadores de salud. Por lo tanto, bueno, nosotros queremos dejar claro que justamente por detrás de todas esas interacciones que normalmente hacemos para ir al trabajo, por ejemplo, usamos mapas inteligentes, esos mapas guardan nuestras rutas, guardan nuestros destinos, con lo cual saben hoy en día cómo nos movemos, qué hacemos, qué pagamos, qué compramos, cómo estamos de salud, etcétera, etcétera, para no mencionarlo. Y lo que también van a tener un gran desafío las empresas es justamente, sobre todo por la crisis, en aquellos servicios y venta de bienes en los cuales se tenga que tener una presencia física, ¿no? Porque, bueno, hoy en día con el tema de la pandemia y el distanciamiento social va a ser muy desafiante justamente llegar a nuestros clientes, y por eso es que nos estamos volcando todos a los canales digitales. De hecho, estas charlas en general las hacíamos presenciales. Pero bueno, y por eso, por ende, luego repito, el tema de la seguridad sobre todo esto que soporta esta comunicación y este contacto con nuestros clientes. Ya para dar algunos datos, y con esto ya después cederle la palabra a Leonardo y a Darío, por ejemplo, en una investigación del grupo de Bere del 30 de marzo de este año, en Europa, que digamos porque la pandemia lógicamente, como todos sabemos, se fue corriendo desde Asia hacia América, se disparó el incremento de utilización de aplicaciones móviles en un 72%, o sea que la gente, ahora por necesidad y todo el tema de la gestión del cambio que nos cuesta mucho, se está adaptando o a los golpes, o de la buena manera, o bueno, de la mejor forma que el onboarding esté diseñado, pero de hecho la gente se está volcando a todos los canales digitales, y por eso ese 72% del incremento de la utilización. Sin ir más lejos, también acá en Uruguay, tenemos los últimos datos que nos da el Banco Central, son de 2019, que los toma por semestre, donde básicamente recopiló datos de pagos móviles y de transferencias interbancarias e intrabancarias. Entonces, en 2016, por ejemplo, teníamos 26 millones de transacciones digitales, y hoy en día tenemos, a diciembre de 2019, 95 millones de transacciones digitales. Entonces, imagínense la magnitud de la cantidad de transacciones que estamos manejando, y la fragilidad que puede llegar a ser si hay una falla en la seguridad. Es decir, se triplicó la cantidad de transacciones digitales. O sea que bueno, en este contexto y con esta introducción, le doy paso ya a Leo, por la sensibilidad del tema, donde nos van a presentar estas soluciones ante estos riesgos que yo puse en contexto. Lo que sí les voy pidiendo, y ya los dejo a Leo y a Darío, es que nos vayan enviando las preguntas, y bueno, de la mejor manera voy a compilarlas como para poder responderlas todas. Muchas gracias, Leo, Darío, los dejo. Bueno, muchas gracias, Simón. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Vamos a poner la presentación. A ver si... Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Simón y CPA, y muchas gracias a los participantes por la audiencia. Nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que es cómo podemos garantizar o cómo podemos securizar la experiencia del cliente
en estos canales digitales que habló Simón. Digamos, es una preocupación, haber un aumento drástico, ya venía aumentando, pero esto de la pandemia obliga más aún al uso de canales digitales. ¿Cómo podemos hacer que sean seguros? ¿Sí? Porque canales digitales hay muchos, pero si voy a empezar a utilizar como medio primario para las comunicaciones con mis clientes y dentro de mi empresa, tengo que asegurarme de que eso tiene unos niveles de seguridad, que es muy distinto cuando lo utilizo como un medio primario y cuando lo utilizo como un medio esporádico. ¿Sí? Para los que no nos conocen, nosotros somos Universe, somos una empresa de telecomunicaciones con 30 años en mercado. A nivel global tenemos una de las redes más grandes seguras del mundo, y de ahí un poco donde viene todo esto. ¿Sí? Somos una máquina de procesar transacciones críticas. Nosotros procesamos 60.000 millones de mensajes mensuales, para que tengan una idea. ¿Sí? Llegamos a 7.000 millones de dispositivos a nivel global, y realizamos unos 4.000 millones de transacciones diarias de nivel crítico, como les decía. A nivel de la industria financiera, trabajamos con el top 5 de bancos en Estados Unidos, y en particular que clientes como American Express, Mastercard, JP Morgan, Visa, Bank of America, BBVA, Santander, etcétera, etcétera, confían en nosotros en distintos países. No solamente en el área financiera, sino pueden ver que estamos en distintas áreas. Por ejemplo, el área de IoT, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con la empresa Jumio, pero Jumio es junto con Beus, uno de los líderes a nivel de lo que es reconocimiento facial y implementación de seguridad para las aplicaciones de los bancos. En tal sentido, por ejemplo, nosotros securizamos toda esa información, porque de nada serviría ponerle un montón de seguridad a lo que es el acceso, pero cuando esa información se traslada, puede estar pasible de ser hackeada, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente basta con tomar la información correcta, sino también transportarla de la manera más segura. Entonces, yendo ya en sí a lo que es el tema de hoy, como decía Simón, las instituciones financieras están priorizando la vía digital y mobile. No solo por un tema antes de toda esta pandemia, había un tema de reach, o sea, de alcance del cliente, y había un tema también de costos, ¿no? Obviamente un onboarding por un canal digital puede ser más rápido, más barato, más masivo, y brindar una experiencia más completa y más sencilla al cliente. Al final lo que nosotros queremos es complicarle menos la vida al cliente, y que sean nuestras plataformas o canales de contacto sean los más amigables posibles. Entonces, el modelo bancario en el pasado teníamos una sucursal donde era el centro de reunión. Me van a decir si en Uruguay todavía ciertas franjas etarias siguen yendo a la sucursal, y es verdad, pero poco a poco el público, digamos, la base de clientes de los bancos se va renovando, y van ingresando nuevos clientes, ya millennials y centennials, que ya están entrando en fase laboral. Y ese modelo bancario requiere que estos nuevos clientes sean contactados de manera digital, pero no alcanza además, no es condición única, tener una disponibilidad digital, sino que hay que tener múltiples canales digitales para que el cliente sea quien elija. O sea, pasamos de un canal físico único a múltiples canales digitales donde el cliente, de acuerdo a sus preferencias, tipo de uso, cómo se relacione con nosotros como marca o qué opciones le demos nosotros, va a elegir de esa batería de canales digitales por cuál se va a relacionar. Y tampoco tiene que ser una relación en un canal único, sino que va a ir mutando de canal en canal. Entonces ahí surgen canales como, bueno, obviamente ya surgió la web, la parte de email, pero surgen canales de mensajería más tradicionales como el SMS, y surgen nuevos canales como las notificaciones push, RCS, que es digamos, el nuevo paso de evolución de la mensajería SMS, etcétera, etcétera. Donde nosotros buscamos darle más opciones al cliente y que este cliente pueda relacionarse con nosotros de manera fácil y cómoda. Dicho esto, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar de que a medida que extiendo este menú de canales digitales, voy teniendo más vulnerabilidades y ya tengo más puntos de acceso. Si antes quería, si vamos al ejemplo de la sucursal física, si antes quería alguien vulnerarme, la única posibilidad era entrar a mano armada al local físico y efectuar un atraco. Hoy en día, con un montón de canales digitales y transmitiendo un montón de información, los puntos de vulnerabilidad son mucho más. Entonces, en ese sentido, Latinoamérica tiene una tasa bastante alta
si la vemos, ya comparamos a nivel mundial, en lo que es los vectores de ataque, ¿sí? Sobre todo en los temas de suplantación suplantación de identidad digital. Es un tema que está empezando a atacar mucho el mercado latinoamericano, se empezó a desarrollar mucho en México, bajó a Colombia, ya está bastante instalado en Perú, y es algo con lo que estamos trabajando. Te diría que la suplantación de identidad digital y la suplantación en dispositivos son los dos casos de uso que más frecuentemente enfrentamos en la industria financiera, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es decir, los clientes ya quieren un vínculo, pero que sea un vínculo multicanal. Y eso pone a la empresa, en este caso el banco, en la situación de proteger diferentes frentes, ¿tá? Gestionar la confidencialidad, pero a su vez yo quiero ser seguro, pero además quiero ser simple, ¿sí? Porque la relación con el cliente así me lo demanda. Entonces estoy obligado a que por atrás de mis sistemas haya una seguridad muy compleja, por más que la interfaz de usuario sea simple y sea bastante de utilidad muy, muy intuitiva para mi cliente, ¿sí? Entonces, desde Siliver, ¿qué tenemos? Tenemos varias líneas de acción donde vamos en la parte de cumplimiento, autenticación, experiencia del cliente, fraude en sí, y lo que vamos a ver hoy es el tema de seguridad. Nos vamos a enfocar en lo que es protección de identidad digital, protección de transferencia de datos, para que ustedes cuando estén interactuando con sus clientes lo puedan hacer de manera segura, no solo por ustedes, sino por sus clientes, porque también un factor que ha sido preponderante para movilizar el camino hacia la digitalización de los canales es el tema de que el cliente realmente sepa y esté seguro de que lo que está ocurriendo es algo que es controlado por él. Entonces, y que no va a tener ningún tipo de fallos y que hay una seguridad por atrás que le brinda la propia institución financiera. Entonces, le doy el paso a Darío para ya enfocarnos en lo que es nuestras soluciones de seguridad orientadas a proteger la identidad digital y las transferencias. Perfecto, gracias Leo. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, como decía Leo, lo primero que vamos a enfocar el resto de la charla en dos casos específicos. Como decía Leo, primero va a ser la protección de la transferencia de datos críticos. Cuando hablamos de transferencia de datos críticos, ahí abarcamos todo, ¿no? Transferencia de datos críticos que pueden ser sensibles para la empresa en sí, o son datos de nuestros empleados, o quizá donde tenemos más casos de ejemplos, es en la transferencia o la protección de datos sensibles de nuestros clientes, ¿no? Es donde muchas veces, como decía Leo, ahora en la era del Internet de las cosas y con el objetivo de cada vez acercarnos más al cliente y darle más opciones, también estamos generando mayores puntos de exposición y mayor vulnerabilidad a la hora de sufrir ataques y, digamos, disponibilizar esa información para agentes, defraudadores, hackers, que terminan vendiendo esa información para beneficio propio, obviamente, ¿no? Entonces, para bajar esto a tierra y dar un caso bien concreto, este es un caso que uno por lo general piensa en protección de información crítica, por lo general lo asocia más a el sector financiero, bancos, tarjetas de crédito, aseguradoras. Traigo un caso que es eventualmente de un retailer, un caso que fue bien conocido acá en Estados Unidos, donde la cadena de supermercados Target, ¿no?, tuvo una brecha de información, donde se expuso nada más y nada menos que la información de 70 millones de clientes, ¿no? 70 millones de usuarios de la cadena, donde los hackers lo que hicieron fue encontrar un punto vulnerable de transferencia de información entre los puntos de venta de Target y las plataformas de procesamiento de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, con lo cual los hackers accedieron a esa transferencia de datos, vulneraron la encriptación y durante meses estuvieron recopilando la información de las tarjetas de crédito de los usuarios para venderlas después en el mercado negro. Entonces, acá no solo está el impacto de la imagen de marca, o sea, que obviamente Target fue noticia en todos los portales, en todo el mundo, sino también un costo efectivo de, al final, el settlement que arreglaron fue de 18 millones de dólares para pagar, para indemnizar a sus clientes por
todos los perjuicios que tuvieron, ¿no? Entonces, y esto lejos está de ser algo puntual, ¿no? O sea, ese es uno de cientos de casos. De hecho, cada año se rompe el récord del año anterior en cantidad de ataques y de brechas de seguridad empresarial. Y cada vez va aumentando lo que es el impacto y el costo para las empresas. O sea, a modo de promedio, en el caso específico del sector financiero, el costo total por este tipo de brechas anda en promedio en los $2 millones, ¿no? Y eventualmente esto obviamente sigue, por lo cual desde Cineverse lo que estamos planteando es darle un enfoque distinto, ¿no? O sea, mantener todas las políticas que se mantienen, pero también cambiar un poco la estrategia, porque si seguimos utilizando más o menos las mismas estrategias, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, ¿no? Entonces, un poco la analogía que utilizamos es la del vehículo y la autopista, ¿no? O sea, muchas veces las empresas se enfocan mucho en proteger y tratar de blindar su vehículo, blindar esa información que están tratando de transportar con encriptación cada vez más sofisticada y demás, pero en realidad el método de transporte sigue siendo el mismo, siguen transportando esa información crítica a través de la misma Internet compartida con infinidad de agentes, la mayoría desconocidos. Entonces tenemos nuestro carro blindado, que sí, cada vez está más blindado y tenemos más encriptación y más protección, pero seguimos yendo por la misma autopista que va todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos siempre indefensos, indefensos en el sentido de no tenemos manera de prever cuál va a ser el comportamiento de los distintos agentes que comparten esa autopista. Entonces, en Cineverse lo que estamos planteando es cambiar ese sistema por decir, bueno, sigamos manteniendo todo lo bueno que se viene haciendo en términos de encriptación, en términos de protección de esa información, pero agreguemos un nivel más de protección. O sea, dejemos de compartir esa autopista, dejemos de compartir Internet abierta para transmitir información sensible, y en vez de eso pasemos a una red que no sea una red abierta, sino una red que tenga el acceso controlado por membresía, que nos permita controlar desde el punto de origen al punto de destino cada uno de los saltos que esa información va a dar, o sea, saber por dónde, por qué regiones, por qué países, por qué empresas va a atravesar esa información y por cuáles no, definir cuáles van a ser los puntos de alternativos en casos de, o los enlaces de backup, en caso de que alguno de los enlaces primarios sufra algún tipo de inconveniente. Aparte, con esa planificación, lo que se puede también definir es reservar la capacidad necesaria para que la transmisión de datos sea de la velocidad requerida y con la menor latencia posible. Entonces, cambiar el paradigma y pasar a transportar esa información por una red privada, a la cual solo tiene acceso la empresa, ¿no? Y nadie más, y aparte que le agrega un nivel de encriptación adicional, con lo cual se mantiene el nivel de encriptación de la empresa, que es desconocido para Cineverse, y de Cineverse le agrega un nivel de encriptación adicional que es desconocido para la empresa, con lo cual podemos tener ese doble nivel, nos permite reducir el riesgo de fraude interno, ¿no? Porque alcanza con que alguien interno a la empresa pueda decodificar o romper con esa encriptación. En este caso, al agregarle un nivel adicional, tendría que tener 2 o el doble de fraude interno de los dos lados, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Bueno, para eso es que Cineverse, como mencionaba Leo, pone a disposición lo que es Secure Global Access, que es la red privada segura más grande del mundo. ¿Cómo llegamos a construir eso? Bueno, eso es en parte lo que mencionaba Leo, de cómo Cineverse ha ido desarrollando esta interconectividad con más de 240 operadores a nivel mundial, en nuestros más de 30 años de experiencia, de trabajar con ellos en distintos tipos de servicios para el ecosistema móvil. Entonces, el estar conectados a todos esos operadores nos da la posibilidad de extraer información directamente de cualquier dispositivo móvil o de cualquier dispositivo conectado a Internet y transportarla no por el canal tradicional, que es la Internet abierta, sino transportarla de manera privada a través de la red de Cineverse. Por ejemplo, esta red lo que permite es conectar desde una sucursal entera de una oficina, de una empresa, o conectar o transportar de manera privada específicamente el tráfico que un cliente genera desde mi aplicativo móvil, ¿ok? O sea,
por ejemplo, un usuario que tiene una aplicación de un banco, una tarjeta de crédito, o de una aseguradora, o piensen también, no sé, cualquier aplicativo que realice transacciones críticas, que puede ser un aplicativo de una aerolínea en el cual yo quiero transferir millas o comprar un pasaje con millas. ¿Ok? Ese tráfico generado por ese aplicativo, lo que podemos hacer es, a través de la interconexión de Syniverse con los operadores móviles, que ese tráfico reciba un tratamiento especial y no se transporta a través de Internet, sino que se le dedique, por ejemplo, un APN diferenciado, ¿no? Entonces, ese tráfico se genera en el dispositivo móvil, se transporta dentro de la red de telefonía celular, y en vez de ir directo a Internet, pasa directamente a la red de Syniverse, y la red de Syniverse se encarga de transportarlo punto a punto hasta, y lo entrega hasta el data center de la empresa que va a procesar esa transacción. ¿Ok? Un paso adicional a eso es que hasta Syniverse puede proporcionar el SIM card. Por ejemplo, no sé, si quieren, en el caso de los bancos, un caso que estamos trabajando es conectar una red de cajeros a través de tecnología 4G. Entonces, Syniverse puede proporcionar el SIM card de manera que ese cajero, cuando se vaya a conectar, independientemente del operador móvil que esté atendiendo ese cajero, que puede ser cualquiera en base a el que tenga mejor cobertura, por ejemplo, ese tráfico no vaya directo a Internet, como iría el tráfico de cualquiera de los celulares nuestros, sino que ese tráfico, nuevamente, recibe un tratamiento especial y toda esa información se transporta a través de la red privada de Syniverse hasta el data center central del banco, de la empresa que tenga que procesar esa información. ¿Ok? Eso es básicamente lo que queríamos hablar un poco de, darles un pantallazo general de lo que es la protección de transmisión de datos críticos. Si tienen dudas, como decía Simón, ahora yo sigo derecho y al final las podemos evacuar. ¿Okay? El siguiente punto que quería hablar, en base también a lo que mencionaba Leo, es lo que es la protección de la identidad de los usuarios. Para definir un poco cuál es el problema y tener todos una base común de entendimiento, lo que la solución de Syniverse ataca es el SIM swap y el phishing, que esencialmente son dos sabores muy similares de un tipo de fraude de suplantación de identidad. Comienzo por el SIM swap para explicarlo, que es quizá el menos conocido en Uruguay, si bien han salido un par de artículos de prensa en periódicos locales. Como decía Leo, esto es un fraude que viene más viajando de norte a sur, muy fuerte en México, se está desarrollando en Colombia, se está desarrollando en Perú. O sea, es de esperar que en no mucho tiempo llegue y sea relativamente importante en el cono sur también. ¿De qué trata este fraude? Básicamente, la información de un usuario legítimo, de un cliente de nuestras empresas, se expone a través de redes sociales o a través de algún otro medio, y con esa información los defraudadores se apersonan en el operador móvil, cualquier operador que sea, y solicitan el cambio de SIM. O sea, alegan que son el cliente legítimo, que o perdieron el celular, o le robaron el celular, o simplemente quieren cambiar de modelo y necesitan un SIM nuevo. En ese momento, cuando la operadora le da un nuevo SIM con el número del teléfono del usuario legítimo, el usuario legítimo de la cuenta pierde conectividad. O sea, el teléfono del usuario real deja de funcionar, y en ese momento el defraudador tiene acceso al teléfono que usa el usuario legítimo, con lo cual tiene acceso a, por ejemplo, poder cambiar la contraseña. Va a recibir directamente en su teléfono todos los one-time password, todos los cambios de contraseña, todos los códigos únicos de contraseña que usualmente recibiría el cliente real. Entonces de ahí ya tiene el camino libre a realizar fraude. El caso de phishing es una variante de eso, donde el defraudador no necesariamente va al operador y trata de robarle el SIM, sino que el defraudador lo contacta. El phishing es el phishing, pero a través de canales de voz. Básicamente lo que va a hacer es, el defraudador se hace pasar por alguien de la empresa, por ejemplo, de un banco, de una tarjeta de crédito, llama a un cliente y con la excusa, con algún cuento del tío, le dice que lo llama para ofrecerle una promoción, no sé, una tarjeta con beneficios y demás, y le va a decir que antes de que él le pueda dar esa promoción, le tiene que validar su cuenta, y para eso le dice que le va a enviar un código de verificación. El código de verificación no es más que el sistema enviando un one-time password para resetear una contraseña, por ejemplo.
Entonces, el usuario legítimo en su buena fe le dice verbalmente cuál es el código, el defraudador puede, por ejemplo, resetear la contraseña de la cuenta y nuevamente el defraudador tiene camino libre para perpetrar ahí el ataque de suplantación de identidad. De esto hay bastantes casos, en Estados Unidos también es muy fuerte, hubieron casos muy renombrados de un usuario, un inversor, que perdió $24 millones en criptomonedas. Las criptomonedas, obviamente por su dificultad para tracear su transporte, son muy sensibles a esto. O sea, ya con transferencias bancarias, si bien se puede perpetrar, es más difícil o es más fácil de investigar. Pero es algo que viene en aumento, ¿no? O sea, ya esto estamos todos expuestos al problema y no es algo que afecte, no es algo que es particularmente sensible al operador móvil. O sea, en este caso de Estados Unidos, es el operador más grande de Estados Unidos, es AT&T, y aún así el defraudador pudo vulnerar los controles de seguridad. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el desafío? Es reconocer realmente quién es el que está detrás de una determinada transacción. Entonces, usar la información en tiempo real del servicio de telefonía móvil y del dispositivo que está utilizando el usuario para validar si quien está detrás de una determinada transacción crítica es realmente mi usuario o si es un defraudador, un impostor que ha ganado acceso a esa información. ¿Cómo Syniverse ataca el problema? Nosotros lo atacamos con una combinación de dos factores de información que extraemos en tiempo real. Por un lado, la información de la operadora móvil. ¿Por qué? Porque si un usuario o alguien intenta realizar una transacción crítica desde un teléfono móvil, desde un aplicativo móvil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa empresa necesariamente tiene que tener asociado un teléfono móvil a la cuenta que quiere realizar la transacción. O sea, piense en una cuenta de banco, una aseguradora, una empresa, una aerolínea. Necesariamente sabe que el usuario tiene un teléfono de móvil asociado, que es donde usualmente le envía el one-time password para loguearse o para resetear o para lo que sea, ¿no? Ese es el punto de contacto que tiene la empresa, que es el teléfono móvil. En ese momento lo que hace el aplicativo móvil cuando se quiere realizar una transacción crítica, el aplicativo móvil envía una transacción a la plataforma de Syniverse y gracias a la interconexión, aquí nuevamente la experiencia que tenemos en el ecosistema móvil es lo que nos permite interactuar con la operadora móvil y que la operadora móvil enriquezca esa transacción que sale del aplicativo hacia la plataforma de Syniverse con la información de cuál es el número público del usuario y cuál es el IMSI, que el IMSI es el identificador del chip. Cuando Syniverse procesa esa información, lo que puede decir es, primero, comparar desde qué teléfono se está haciendo esa transacción. Si realmente la transacción se está realizando desde el número de teléfono que la empresa tiene asociada con esa cuenta, con lo cual puedo validar que por lo menos viene del teléfono del usuario, ¿no? En caso de que no coincidan, es bien fácil detectar que es alguien más que se instaló el aplicativo y está tratando de hacerse pasar por el usuario legítimo, con lo cual puedo marcar una alerta y la empresa podrá realizar o denegar la transacción o realizar una validación secundaria. El segundo factor es el identificador del IMSI, ¿no? Ahí lo que puede hacer Syniverse es decir, comparar ese identificador de chip con el identificador de chip que tenía la transacción anterior. Con lo cual, si el SIM es el mismo que tenía la transacción anterior, todo sigue igual, el número coincide, el chip es el mismo, entonces la transacción realmente viene de quien dice ser. Por el contrario, si el número coincide, pero el identificador de SIM cambió respecto a la última transacción, tenemos un factor de riesgo alto. O sea, algo cambió, podemos estar en presencia de un caso de SIM swap. ¿Ok? O sea, que le robaron el SIM al legítimo dueño de la cuenta. Evidentemente puede haber casos donde el usuario legítimo cambie de SIM, por eso en realidad lo que hacemos es levantar una alerta y que la empresa genere un segundo método de validación, por ejemplo, llamar al cliente y hacerle la pregunta de seguridad. Con eso se eliminan los falsos positivos. ¿Ok? Esa es la información que podemos sacar en tiempo real de la red de telefonía móvil para identificar al usuario. Una vez que tenemos esta validación, lo otro que podemos hacer es empezar a validar el dispositivo del cual se conecta.
porque el usuario no siempre se va a conectar desde el teléfono móvil. Eventualmente, desde su trabajo se puede conectar desde el PC del trabajo, de la casa se puede conectar de un tablet, hoy en día la gente se puede conectar si quiere de un televisor. O sea, desde el browser de un Smart TV, uno puede acceder a su cuenta de banco, tarjeta, lo que sea. Entonces lo importante es asociar qué dispositivos realmente pertenecen a mi cliente y cuáles no. Entonces lo primero que podemos hacer es, a través de distintas piezas de software que se integran tanto a los aplicativos móviles como a los portales que utilizan los clientes para acceder, lo que hacemos es hacer un primer diagnóstico del dispositivo y saber si ese dispositivo tiene algún factor de riesgo. Por ejemplo, si fue lo que se llama jailbreak, o sea que alguien lo manipuló, cambiando los parámetros de las configuraciones originales del fabricante, y por ende, con eso hacer ese dispositivo susceptible a distintas versiones de malware o distintas versiones de software que sean las que comúnmente se utilizan para realizar fraude. Lo otro que vamos a hacer es detectar cuáles son todos los parámetros, o sacar toda la mayor cantidad de parámetros posible, en torno a 200 parámetros, y con esa información hacer una huella digital de ese teléfono, de ese dispositivo, teléfono, tablet o PC. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos esa huella digital, y nosotros podemos validar que el usuario es el usuario legítimo a través de la información en tiempo real de la red móvil, o sea, como paso de ancla, como primera forma de validación, ese dispositivo, con esa huella digital, queda automáticamente asociado a mi cliente legítimo, y si él o ella se conecta nuevamente a mi cuenta desde ese dispositivo, ya sé que es él. ¿Por qué? Porque el dispositivo es el mismo y no cambió a través de esa huella digital. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, cada vez que tenga una transacción crítica, cada vez que tenga que realizar, por ejemplo, no sé, una transferencia de dinero, una compra de un determinado monto, no sé, revalidar la póliza de mi seguro, lo que va a hacer es, voy a verificar desde qué dispositivo lo está haciendo. Entonces, para ese dispositivo y en función de cuán crítica es la transacción, voy a decir, bueno, tengo 200 parámetros, si la transacción es muy crítica, para probarla quiero comparar 180 parámetros. Entonces, a esos 180 parámetros le voy a asignar un peso, y en base a ese peso, voy a decir, si la mayoría coincide, bueno, el teléfono parece ser de mi cliente legítimo, por ende el score de riesgo asociado a la transacción es bajo, por ende la transacción se puede aprobar. Si muchos de esos parámetros no coinciden, o sea, hay sospecha de que el dispositivo no es el dispositivo de mi cliente, el score de riesgo va a ser alto y por ende la transacción debe ser denegada. Si queda en el medio y no hay nada concluyente, obviamente lo que se hace por lo general se dispara la alerta de que hay que realizar una validación secundaria. Si la transacción es menos crítica, ahí la empresa lo que va a hacer es probablemente chequear menos parámetros, tener un assessment, una identificación de score de riesgo menos estricta, y en base a eso se determinará de vuelta si es de score bajo, de score de riesgo bajo, se autoriza la transacción, si es de score de riesgo alto, se aprueba y demás. ¿Okay? El otro beneficio de este tipo de solución, por lo menos en el caso de la solución que ofrece Syniverse, es que nosotros disponibilizamos una base de datos colaborativa entre todos nuestros clientes. Entonces, uno podría pensar, bueno, si yo comienzo a usar el servicio hoy, en realidad tengo que empezar a crear mi propia base de datos de usuarios, ver qué dispositivos son legítimos, qué dispositivos son fraudulentos y demás. En cambio, lo que hacemos con la solución de Syniverse es toda la información que van generando nuestros clientes en esta región, en Uruguay, en América del Sur, en el mundo, todos pasan a formar parte de esta base de datos colaborativa, con lo cual no solo hacemos el análisis detallado de cada dispositivo, sino que aparte podemos cruzar esa información con la información que generan nuestros clientes en Asia, por ejemplo. Entonces, si un determinado equipo, o sea, por lo general los defraudadores tienen granjas de celulares y dispositivos que están intentando fraude constantemente, distintas cuentas, distintas empresas. Si uno de esos celulares intenta fraude en un cliente en Asia, o en un cliente en Europa, o un cliente de América, y también intenta fraude en nuestra empresa, inmediatamente esa información es cruzada y decimos, no, este es el mismo dispositivo que ya intentó fraude varias veces en tal y tal cuenta, con lo cual
ya esa transacción se cancela, o sea, se declara de riesgo alto. Entonces, no es necesario ir construyendo información a través de la experiencia propia, sino que se benefician a través de la información que ya fueron construyendo otros clientes, ¿no? Y que ya han ido experimentando distintos tipos de fraudes para evitar que eso nos aplique a nuestra empresa. ¿Ok? Bueno, eso es toda la presentación que quería compartir con ustedes. Entonces, ahí, si quieren, Simón, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sí, muy bien, muchas gracias, Darío. Sí, recibimos algunas preguntas que ahora paso a leer y bueno, las vamos contestando. El resto de los participantes que quieran enviar sus preguntas ya los puede hacer también. Una de las preguntas que en realidad yo creo que se refirió al tema de la introducción, refiere a cómo se gestiona el cliente que le cuesta adoptar digitalmente estos nuevos canales o estas nuevas tecnologías, y además le genera inseguridad. Esto pensando en la población uruguaya. Yo ahí, si ustedes me permiten, Leo, Darío, lo que podemos responder en realidad es que todos los canales digitales que se construyen deberían construirse con la seguridad o con los elementos de seguridad que justamente expusieron Leonardo y Darío. Pero con respecto al tema de la adopción digital, bueno, justamente la charla que hubo de experiencia de cliente en tiempos de COVID, es decir, cómo adaptar esa experiencia de cliente, eso se puede analizar justamente revisando cómo son los onboarding, si en general en el diseño en el cual esté hecho el onboarding y esté hecho el proceso de onboarding, de cómo captar ese cliente y después cómo transaccionar, cómo vender servicios, cómo proporcionarle compras de bienes, tiene que ser lo más sencillo y despejado posible, con datos básicos, informando en todo momento en qué paso del proceso estamos. Es decir, no va a ser complejo, hay varias técnicas para no hacer compleja esa interacción digital. Pero si quieren, se pueden comunicar con nosotros y podemos charlar sobre el tema respecto a la persona que respondió. No sé si Darío o Leo quieren agregar algo más. No, sí, coincido. En realidad ahí me parece que también está atado un poco a lo que decía Leo, ¿no? Que no hay un único canal que le sirva a todo el mundo, con lo cual ahí es cuestión de empezar a entender cuál es el journey, el customer journey que mejor se adapta a los distintos tipos de edad y a los distintos tipos de servicio. Y en base a eso elegir cuál es el canal que mejor se adapta a esos requerimientos, ¿no? Sí, y eso combinarlo con un tema de educación digital y también con estrategias digitales para fomentar el uso, llevar a la gente, inducir el uso de ciertos canales como preferentes. Obviamente no se puede convertir al 100% de la población base, pero sí se puede trabajar en distintas estrategias de transformación digital para fomentar el uso de una base de clientes determinada, inducirlas a cierto canal y medir la tasa de conversión. Eso sí, lo hemos hecho con algún tema de estrategias digitales también. Bien. Después, otra pregunta que nos llegó es, ¿cuáles casos de usos nos podrían comentar donde aplicaron las soluciones presentadas? Sí, ahí hay varios, ahí Darío te puede contar, no sé, lo de General Electric para los drones, lo de Yumio que comenté anteriormente, para todo el tema de transporte. Claro, sí, el tema de, por ejemplo, el tema de la red de... O sea, separemos las dos cosas, casos de uso para transporte de información segura y casos de uso de suplantación de identidad digital. Si querés Claro, o sea, en el caso de la red de transporte de información crítica, ahí hay varios casos en distintas verticales, ¿no? O sea, un caso que mencionaba era proteger la información de cajeros automáticos, ¿no? Entonces, ahí básicamente los cajeros, este es un proyecto en México, donde los cajeros tienen dos conexiones, una conexión física, que esa es la primaria, y una conexión secundaria, que es a través de la red 3G, 4G. Entonces ahí nuestro sistema lo que hacemos es les damos el SIM card, o sea, un SIM card que funcione con cualquiera de los operadores en México, o sea, de manera que el que tiene mejor cobertura donde justo está instalado el ATM, el cajero,
sea el que lo sirve de manera primaria. Entonces, todo el tráfico generado por ese SIM card del cajero va a través de la red segura sin pasar por internet. Otro caso era un caso que hicimos como decía Leo, con General Electric, para la protección de la información de unos drones. Este era un proyecto de seguridad para aeropuertos. Entonces los drones lo que hacían era verificar y vigilar el perímetro de los aeropuertos para asegurarse que nadie, ni físicamente, ni una persona, ni ningún tipo de aeronave, estuviera invadiendo el espacio aéreo de un aeropuerto. Entonces esos drones transmitían video y otra información tipo de radar a través de esa red. Entonces, de vuelta, esos drones tenían un SIM card que hacía que toda esa información fuera transportada al centro de comando, al centro de monitoreo, de manera segura, ¿no? O sea, ese es el tipo de casos para protección segura. O sea, lo mismo si en puntos de venta. O sea, el caso más común quizá es punto de venta que funciona con un chip. O sea, no todos los puntos de venta están conectados a una DSL, sino muchos utilizan un chip 3G, 4G. Esos chips que transmiten a través de la red, la idea es que esa información de los pagos con tarjeta de crédito, débito, lo que sea, de vuelta no vaya hacia las data centers de las tarjetas a través de internet, sino que vaya a través de esa red segura. Y ahí nosotros, con la mayor cantidad de las tarjetas de crédito, ellos ya tienen soluciones cloud en las soluciones más importantes, Amazon Web Service, sea Azure de Windows. Nosotros ya tenemos despliegue en esas plataformas, entonces la entrega es directamente dentro de la solución cloud de la empresa. Del otro lado, del lado de protección de identidad, ahí es esencialmente puede ser cualquier tipo de empresa que genere transacciones a través de un aplicativo móvil o a través de un portal. Cualquier empresa que tenga un portal que permita comprar algo, por ejemplo, o no sé, hacer transferencia de dinero, o no sé, lo que hablábamos antes, transferir millas para comprar un pasaje, o lo que sea. Hay un caso muy común, o por lo menos muy solicitado para nosotros, es cuando es el tema de los temas de onboarding. Tema de onboarding digital a la aplicación o lo que sea, eso nos solicitan bastante. Entonces, es un mecanismo de chequeo adicional previo a, digamos, la parte de darle de alta al cliente, ¿no? Como un paso más de verificación de identidad para prevenir lo que comentaba Darío hace un momento. Creo que para la industria financiera, Darío, creo que el caso de uso sería más el primero que tenemos más repetido, digamos, es el onboarding, ¿no? Efectivamente. Claro, es para el tema de que quien se dé de alta con el aplicativo móvil, sobre todo, verificar que realmente es el usuario legítimo, ¿no? En un caso en México que teníamos, un banco esencialmente forzaba al usuario a tener que ir personalmente a una sucursal del banco para presentar su documentación y demás, y enfrente de la persona que lo estaba atendiendo, la persona le enviaba un texto con un código de one-time password, el usuario se tenía que mostrar personalmente, le tenía que mostrar el teléfono al empleado del banco, y ahí se terminaba. O sea, con esto en realidad, si el usuario ya definió un teléfono de contacto, tenemos la manera de hacer todo ese proceso de manera digital, sin necesidad que el usuario vaya físicamente. Imagínense la paradoja de digitalizar el onboarding y tener que el usuario ir físicamente a la sucursal a mostrar que le había llegado el número y ponerlo ahí. O sea, como que había y en estos momentos es impensable. Leo, Darío, les hago las últimas dos preguntas, así ya estamos cumpliendo la hora que teníamos prevista. Acá nos preguntan, ¿qué diferencias esenciales hay entre su solución de transporte de datos con un servicio de VPN habitual? En realidad la diferencia es que el servicio de VPN también comparte internet, ¿no? O sea, toda la información encriptada, la gran mayoría, va a través de VPN. Eventualmente el tema de romper una VPN es un tema de capacidad de procesamiento y tiempo. O sea, había una estadística que de hecho la incluí en la presentación, no entré en ese detalle, pero hay una estadística del 66% de las VPNs que están establecidas hoy por los métodos de encriptación que utilizan, que muchas veces no son los de última generación, son vulnerables ya. O
sea, a medida que avanza la capacidad de procesamiento y si no se actualiza el tipo de encriptación, también esa información está expuesta. Entonces, un poco la idea, la diferencia era justamente eso, o sea, no depender de que alguien pueda o no pueda romper mi VPN, sino básicamente es hacer mi tráfico invisible y que nadie pueda ver siquiera si yo estoy pasando información o no, porque estoy usando un canal que es totalmente distinto, que es aislado de lo que es la Internet. O sea que Todos conocemos. Cineverse, el canal de Cineverse no iría por internet, iría No. por una red privada. Es una red privada, por eso digo que está diseñada con enlaces punto a punto entre todos esos operadores, Cineverse y la empresa final con la cual se quiere conectar. Ese es el chiste, que queda totalmente aislado del Internet. Y tenemos la doble encriptación, ¿no? Con una encriptación por parte nuestra, otra encriptación por parte del cliente, con lo cual el tema de seguridad queda muy robusto, ¿no? Bien, y les hago la última pregunta. ¿Qué se necesita para integrarse a la red privada de Cineverse? En realidad depende del setup de la empresa, ¿no? Pero como decía antes, la mayoría de las empresas ya hoy están operando en la nube, ya sea, como decía, en Amazon Web Services, en Azure, en cualquier tipo de solución. Entonces, ahí la conexión es una conexión directa dentro de la nube, o sea, ni siquiera hay necesidad de desplegar equipo en la empresa. Si no tienen este tipo de soluciones, es una solución más física, lo único que necesitan es un router del lado de la empresa, y nosotros obviamente le llevamos una conexión punto a punto, o sea, no nos vamos a conectar por internet, con lo cual esa conexión es simplemente un router para terminar lo que es la conectividad desde la sucursal o lo que sea, a través de nuestra red hacia el data center local de la empresa. Bueno, muy bien. Bueno, les doy las gracias a todos los participantes. Ha sido una jornada interesante. Muchísimas gracias también Darío y Leonardo. Así que buenos días para todos si quieren despedirse. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos a las órdenes. Exacto. Gracias por el tiempo y cualquier consulta, estamos a la orden. Gracias. Saludos. Buen día para todos. Chau, chau.